Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Es un honor y un privilegio poder estar con ustedes en esta noche. Ya estamos listos y preparados para la clase del día de hoy. Y bueno, pues estamos contentos porque tenemos estas oportunidades. Yo le agradezco mucho a Dios que podamos en un momento determinado estar contigo en tu casa o en donde estés. A lo mejor estás en una oficina o yo no sé dónde estás, pero ahí donde tú estás, le damos gracias a Dios de que nos permita estar contigo. Y bueno, yo pienso que esta es una oportunidad bien valiosa para reforzar nuestra fe, fortalecernos en Dios y creer y poner por obra las cosas que Él nos ha bendecido y regalado. Entonces, bueno, pues sean todos bienvenidos. Yo sé que algunas personas se van a ir conectando conforme vamos platicando. Y no me quiero detener mucho porque luego una hora no nos alcanza. Entonces yo quiero directamente ya empezar. Nada más permítame, Padre, en el nombre de Sí, Jesús, yo te Señor, doy gracias gracias, por te este damos tiempo. Te gracias. pedimos que protejas Sí, todo lo que Señor, es la guarda transmisión, que no en haya nombre de nada que se Jesús. interponga para que no tengamos interrupciones y Así que es, podamos Señor. fluir con libertad en la palabra y en la enseñanza que estamos llevando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos da mucho gusto saludarlos y vamos a continuar ya propiamente con lo que es esta clase para, como decía Manuel, no perder tiempo. Y nada más un poquito para darle continuidad, estábamos hablando de las prácticas ocultistas. Y bueno, hay muchísimo que decir. Ya dijimos bastante la vez pasada, pero tenemos y necesitamos ser muy puntuales con las cosas para que no quede nada Al aire. al aire y que realmente tengan la claridad de todas las cosas que podríamos estar haciendo y que no son correctas. Sobre todo las que hicimos en el pasado, ¿no? Y por las que necesitamos orar de manera especial para no estar cargando con las consecuencias espirituales y aún a veces naturales que esas prácticas pueden traer a nuestra vida. Y bueno, ya con lo que dijo mi esposa hay que recapitular un par de cosas. La primera es, nosotros somos seres espirituales. Jesucristo hizo una obra para que tú y yo pudiéramos tener libertad. Nos comunicó su autoridad, su nombre. Él venció en la cruz a los espíritus malignos que nos eran contrarios. Tenían derecho contra nosotros por causa del pecado. Y el pecado es lo que le da derecho a veces, inclusive todavía, a espíritus para molestarnos, para perseguirnos, para oprimirnos. Uh Y -huh. es necesario que nosotros aprendamos qué es eso, renunciar a eso, ¿verdad? Pedir perdón por el pecado que hubiéramos cometido y a partir de ese momento, ya teniendo claras las cosas, pues no permitir que vengan otra vez estas situaciones o parecidas a querer tomar en lugar en nuestra vida. Además de que Dios nos llamó no solamente para que nosotros seamos libres, sino para que ayudemos en el reino de Dios a la gente que le compartimos y la gente que nos conoce, para que también conozcan al Señor y sean libres y participen de las mismas cosas, ¿no? Es decir, sean libres y tengan una vida plena. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Bueno, pues que nos acerquemos a Él, que seamos cercanos en nuestra relación, pero también que seamos copartícipes. Por eso es que, además de saber lo que está mal, tenemos que aprender qué es lo que sigue, todas las cosas maravillosas que Él nos ha dado como reglas por un lado, pero también como herramientas, armas y muchas cosas para combatir y para establecer lo que es agradable y bueno para Él, ¿no? Entonces, bueno, pues ya regresando a lo que mi esposa estaba diciendo, estábamos hablando de las prácticas, recordamos rápidamente que hablábamos toda clase de cosas que tengan que ver con la adivinación. Uh -huh. Recuerde usted que todo lo que tiene que ver con hechicería y brujería tiene que ver con el control, tiene que ver con tratar de controlar las cosas y las personas para que suceda exactamente lo que yo quiero. Uh -huh. Aquí lo importante a resaltar es que se trata de que ocurra exactamente lo que es la voluntad de Dios y su plan. Y nosotros nos incluimos en el plan de Dios, podemos orar conforme a la voluntad de Dios y eso va a ser maravilloso. Eso a veces parece que es nuestra voluntad porque somos muy insistentes en que ocurran las cosas, pero en realidad estamos del lado del Señor y sometiéndonos a su perfecta voluntad.
Por eso es que esas partes donde sí oramos con autoridad y rechazamos lo que está mal y esto que están diciendo y cosas así, tienen que ver con el hecho de estar en línea con la que es la voluntad de Dios. Así es, y nada más recordar o puntualizar el hecho de que el Señor nos dio libre albedrío a todos y que Él no hace nada para obligarnos a nada, o sea, Él mismo no manipula nuestra voluntad, así que no es algo que vaya con Él, el que nosotros queramos hacerlo con otras personas, es algo que va contra la naturaleza misma del Señor, ¿no? Entonces necesitamos nada más tener eso muy claro para que no estemos pretendiendo manipular la voluntad de nadie por ningún medio y tampoco que lo podemos hacer ni siquiera orando. Nosotros podemos orar y podemos interceder por la gente, pedirle al Señor que quebrante corazones, que redarguya, que trate, y el Señor lo hace, pero al final de cuentas cada persona toma la decisión. A pesar de que siente que el Señor le está mostrando o le está diciendo que haga algo, cada persona toma la decisión personal de hacer lo que sea, ¿no? Aún cuando no esté considerando las consecuencias de sus acciones, la gente decide para bien o para mal. Entonces nada más quería puntualizar eso porque, como decíamos la semana pasada, todas las prácticas que tienen que ver con meterse con las cosas secretas o que son ocultas, normalmente detrás de eso hay un interés de saber más allá de lo que realmente el Señor nos muestra, ¿no? Por nuestro bien. Y nosotros necesitamos buscar su voluntad y caminar confiando en Él. Y bueno, es muy triste porque a veces vemos como la gente por su propia voluntad se está yendo a un precipicio. Quisiéramos por todos los medios impedirlo y lo hacemos en oración pidiéndole al Señor, como dice mi esposa, misericordia, quebranta su corazón, redarguye el Espíritu Santo para que se vuelva de su mal camino. A veces llegan con nosotros o nos los traen, oiga pastores, que mire esta persona, y con mucho gusto los hemos llegado a atender, pero ya ustedes tienen que tener claro, no hay cosa más difícil que tratar de ayudar a quien no quiere ser ayudado, o tratar de sacar a alguien de un asunto que no quiere salir. A veces están atrapados, de eso se trata. ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas. Una de ellas es interceder. Interceder, que es ponerme en el lugar de la otra persona, delante de Dios, decirle, Señor, yo te pido perdón por los pecados de mi papá, o de mi tío, o de mi amigo, de quien sea, ¿me explico? Y yo te pido que tengas misericordia, que les perdones, sí ha hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, pero yo te pido que así como has tenido misericordia de mí, la tengas de él o de ella, ¿verdad? Y eso ayuda porque nosotros lo que hacemos es quitarle derechos legales al enemigo que está atrapando a las personas. Eso no quiere decir que a través de la intercesión solamente ya todo se acabó, no. La persona tiene que venir a un encuentro con Jesús, tiene que venir a arrepentimiento, pero ya no va a estar influenciada de la misma manera que si nadie intercede por ella. Entonces también, además de que nosotros tenemos que reconocer que estamos mal, otra cosa importante que tenemos que aprender es que tenemos la oportunidad y la obligación de orar e interceder por las personas. Esto también significa que nos identificamos con Jesús porque dice la palabra de Dios que Él está ahorita sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros en los lugares celestiales, y dice que nosotros los hijos de Dios estamos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales. Entonces no estamos de adorno en los lugares celestiales, estamos acompañando a Jesús y siendo copartícipes de la obra de Jesús. ¿Sale? Y bueno, regresando a las prácticas, porque queremos puntualizar, ninguna cosa que tenga que ver con adivinar o saber el futuro en ninguna de sus expresiones es algo que agrada a Dios. Ahora, quiero aclarar algo. Todo lo que estamos mencionando son cosas que hace el enemigo para falsificar lo genuino y la verdad. Dios no nos deja ni huérfanos ni sin herramientas. Jesús nos ha dado su nombre, su autoridad. Cuando viene el Espíritu Santo también nos da dones, dice la palabra de Dios. Entonces Él viene y nos reparte dones, y en los dones viene poder sobrenatural, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero quiero que sepas que la palabra de profecía existe.
Es decir, Dios sí nos puede y de hecho nos da palabras para indicarnos ciertas cosas importantes que tenemos que seguir o hacer hacia adelante o aclararnos el camino cuando de repente lo necesitamos. Hay muchas formas como Dios lo hace, pero eso no quiere decir que nosotros estamos desesperados, porque nosotros sabemos que tenemos un destino eterno. Así es. Que mientras estamos en esta tierra, pues somos colaboradores del Señor, que la vida como nos la han platicado no es exactamente así, sino que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, y que nos toca ser reyes y sacerdotes en esta tierra, por lo que tenemos autoridad para detener, apagar, cambiar, desarraigar, derribar, callar todo aquello que se opone a la perfecta voluntad de Dios. Y lo que estamos haciendo ahorita es exponer las obras del diablo para que todos los que están escuchando y aprendan renuncien a ellas y también puedan guiar a otras personas a renunciar a esas obras. Entonces, toma nota de eso para que tú también sepas que el Señor te va a usar a ti, no nada más para que salgas de lo que estás haciendo mal, sino para que sepas cómo hacerle y ayudar a otros. Así es. Entonces, bueno, como les hemos dicho cada ocasión, la palabra es para que podamos aplicarla de manera práctica en nuestras vidas y el Señor tuvo mucho cuidado de estos temas tan delicados en los que la mayoría de la gente de alguna manera se ha involucrado y como no nos quiere dejar así, viviendo con maldiciones que nosotros muchas veces traemos sobre nuestra propia vida por causa de lo que hicimos, es que Él ha provisto en la palabra la verdad y nos da esa libertad a través de Jesús, de su obra, del poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos ser libres de todo eso y quitar todo lo que es falso, todo lo que no es genuino de Dios, y Él nos llena de su Espíritu y entonces Él nos da de sus dones y podemos entrar a una vida, a una dimensión sobrenatural, pero que es genuina de parte de Dios. Y eso es algo que nada lo puede sustituir, que tiene un propósito correcto, un fruto correcto además, y en eso hay una bendición muy grande, no nada más para nuestra vida personal, sino también para la gente que bendecimos a través de esos dones y talentos que el Señor derrama sobre nuestra vida. Así es, y es importante que los procuremos, los busquemos, los anhelemos completamente y que sepamos que hay cosas que ya podemos pasar a hacer. Tenemos que meternos en eso y practicarlo y recibirlo. Y también tenemos que aprender que el poder de Dios es para hoy, no para el futuro, es para ahorita. Para que hoy podamos discernir, ver, identificar, ¿verdad? Ayudar claramente al que está atrapado en diferentes situaciones y cosas. Y una de las formas de identificar, pues, es saber, conocer, ¿no? Por eso es que estamos ahorita con esto. Y bueno, mi esposa me comentaba que ella le parecía importante recordar y subrayar, ¿no? Por ejemplo, decíamos de los horóscopos. Porque la gente lo acostumbra a leer y buscar, ¿no? Sí, y yo veo que hasta la fecha es algo que la gente sigue buscando, ¿no? Algunos lo hacen por juego, pero la verdad es que una vez que entendemos que es algo que no es correcto, no hay que involucrarnos ni de broma con esas cosas. Sí, no pero subestimarlas, hay gente, ¿no? Que verdaderamente y tristemente busca una guía, ¿no? Y quiere encontrarla ahí. Y a veces, de verdad, yo me acuerdo, porque yo misma los llegué a leer, aunque no creí en ellos, pero sí recuerdo que algunas personas decían, es que mi horóscopo de hoy dice que tal y tal cosa, ¿no? Y guían su vida en eso. Entonces es importante que esas prácticas que por ser comunes parecieran o tal vez poco trascendentes o de plano que son correctas, las eliminemos de nuestra vida, ¿no? Una vez que sabemos que no está bien. Y hay varias, nos están preguntando, por ejemplo, acerca del Reiki. Ahorita vamos a mencionar algunas otras. Realmente son prácticas
que buscan respuestas, como mencionábamos, ¿no? El ocultismo quiere decir, habla de las cosas que son secretas, que están veladas, que no han sido reveladas por la razón que sea. El Señor nos ha mostrado muchas cosas, pero hay unas que no necesitamos tener contacto con ellas, ¿no? Y muchas de ellas son falsificaciones, como te digo. O sea, sí tienen poder involucrado, pero es un poder que no procede de la bendición de Dios. Sí, o sea, recordemos algo, Dios creó a los ángeles y nos creó a nosotros. Y dentro del grupo de los ángeles hubo unos que se rebelaron en contra de Dios. Así comenzamos las clases. De los que se rebelaron en contra de Dios, ellos han hecho cosas todavía más para seguir haciendo daño. Y dentro de las cosas que ellos hacen es hablarle a la gente o mostrarle a la gente o meter a la gente en estas áreas de ocultismo, donde ellos se quieren manifestar en y a través de las personas. Mucha gente piensa que solamente es porque les da cierto poder, ¿no? Inclusive en muchas de las prácticas ocultistas, su principio aparente es bueno porque se supone que es para sanar o para ayudar o para prosperar. Y dicen, ¿pero qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que la confianza debería estar puesta solamente en el que nos hizo, nos formó, nos rescató, porque Jesús no nos dejó ahí botados y tirados en la condición en la que habíamos quedado, sino que el amor de Dios hizo una obra tan grande de rescatarnos, de tal manera que nosotros nos debemos a Él y nada más a Él. Si algo quiere que ocurra sobrenaturalmente en nuestras vidas, Él lo va a hacer. Él tiene todo, pues Él es todopoderoso. Él sabe lo que Él quiere que nosotros vivamos y hagamos. De hecho, si tú lees con cuidado la Biblia y los Evangelios, te vas a dar cuenta que está plagada del poder sobrenatural de Dios, maravillas, milagros, señales, prodigios, defensas de los enemigos, provisión sobrenatural, sanidades, como te decía, resurrecciones, que Dios traslada a una persona de un lado a otro. Bueno, una cantidad de cosas. Y yo no sé por qué insistimos en esa manía o necesidad de buscar algo diferente a lo maravilloso que Dios nos da. Entonces esta parte quiero nada más como subrayarla. Si hay poder en Dios, está al acceso de nosotros porque Él así lo quiere, y lo que a nosotros nos conviene es meternos en su presencia para que el poder de Dios fluya con libertad en mí y a través de mí. ¿Sí? Así es, entonces eso es tanto para sanidad, para encontrar la paz, ¿no? Porque hay otras prácticas que la gente recurre a ellas para tratar de encontrar paz. Y como les decía, bueno, vamos a mencionar algunas. Seguramente habrá otras que han ido surgiendo, porque también sabemos que de repente surge como otra, modas, ¿no? Casi como modas, así como las religiones. Pero bueno, son las que más hemos escuchado o las que más se escuchan, y que de alguna manera cuando la gente empieza pareciera algo que es muy inocente, vamos a decir. Interesante, divertido, inocente. Pero conforme la gente va profundizando en esas prácticas, espiritualmente se va involucrando y comprometiendo más. Y bueno, Manuel comentaba la semana pasada que le hubiera gustado dar algún testimonio, no sé si quiera comentarlo hoy, pero se los decimos porque además conocemos a personas que han estado involucradas de manera bastante profunda en diferentes prácticas de las que estamos mencionando, y verdaderamente han terminado necesitando ser libres de espíritus que no vienen de Dios y que tomaron lugar en sus vidas, y que muchas veces llevan a la gente a que no pueda acercarse a Dios, porque además curiosamente muchas de estas personas que han practicado eso, su corazón se cierra, se endurece para con las cosas sobrenaturales y sobre todo para con el Señor. Sí. Bueno, ahorita que dijo mi esposa,
una práctica que normalmente, o prácticas que normalmente la gente las toma como a la ligera, son las artes marciales, todas las artes marciales. Ay, pero ¿qué tiene de malo? Mis hijos yo los llevo y para que hagan ejercicio. Mira, el ejercicio como tal no tiene problema. El problema es el origen de las artes marciales, lo que a veces ya los maestros traen, porque ellos sí se metieron mucho más profundamente en las prácticas y porque eso termina por ser transmitido a los alumnos. Pero, por ejemplo, dos testimonios respecto a artes marciales. Yo tenía un compañero en la universidad que constantemente nos íbamos juntos a la escuela porque me daba un aventón, ¿verdad? Le quedaba de paso. Y yo tenía mucho tiempo para platicar con él, entonces yo a él le hablé. Como tú no tienes una idea de todo el testimonio que le pude dar, poca gente he tenido yo la oportunidad de hablarle tanto como a este joven. Y él siempre ponía una gran atención, me hacía preguntas, de verdad iba a los puntos finos de lo que yo le estaba diciendo y todo el tiempo era un entusiasmo increíble la conversación. Y llegó un momento, obviamente, en que yo le dije, oye, me parece importante que tú, después de todo lo que hemos platicado, me digas si has tomado una decisión de seguir a Cristo. Y se me quedó viendo y me dijo, me gusta mucho todo lo que me dices. De veras es muy impresionante y muy interesante, pero yo no estoy interesado. Y yo dije, para mis adentros yo pensé, ¿cómo? ¿Cómo si le ha hablado del amor, de la misericordia, de la redención, del poder de Dios, de sus milagros? Le he dado testimonio de lo que yo he vivido. En fin, todo lo que te puedas imaginar. Y el Espíritu Santo me dijo, esas son las cosas que le ocurren a las personas que se meten a practicar artes marciales. Eso me lo dijo a mí el Espíritu Santo. Yo para ese momento yo no sabía que él había tenido precisamente varios años de estar bajo la tutela de maestros en las artes marciales. No recuerdo cuál era el arte marcial, pero en este momento no es importante. Pero el Señor me dijo, se vuelven personas que pueden escuchar todo, les parece interesante todo, pero están cerrados para el Evangelio, que es lo que decía mi esposa. Así de tremendo. Y eso él no manifestaba nada sobrenatural, pero lo más sobrenatural es que él no podía recibir a Cristo, que es la salvación. Entonces imagínate a qué grado estamos hablando. Ahora, la otra experiencia, que es más antigua, porque yo estaba niño, yo tenía un primo que ya falleció y que él sí estaba en Kung Fu. Él se metió al Kung Fu porque era lo que estaba de moda por Bruce Lee, ¿no? Entonces él se puso y hizo su máximo esfuerzo. Él llegó a ser, cinta negra, tercer dan, o sea, de los más altos niveles. A este primo, yo un día yo quiero hacerles una exhibición como familia de la kata con la que me dieron mi última dan, o sea, el último nivel que tenía. Sí, todos muy emocionados. Despejó la sala de la casa de mis padres, ¿verdad? Se quedó un rectángulo ahí de cierto tamaño. Empezó a respirar, hizo unas meditaciones, subía y bajaba la cabeza, no sé qué tanta cosa hacía. Y de repente se transformó, yo lo vi con mis ojos, se transformó. Es como si hubiera desconectado del mundo y quedó como en un trance. Y cuando estuvo en ese trance, empezó a hacer sus movimientos. Yo nunca he visto nada igual. Pegaba unos brincos que llegaban casi al techo, pero se quedaban casi. Daba unas patadas que llegaba a la distancia de nosotros, pero llegaba así. Con toda la fuerza que tenía, llegaba a donde estábamos cualquiera de nosotros en sus golpes y patadas, pero no nos tocaba porque estaba en la demostración. Obviamente si él hubiera querido nos hubiera dado en la torre a todos. Y él estaba totalmente metido en su trance. Yo nunca había visto tal cosa. Cuando salimos de ahí del espacio, salió él acabó agotadísimo y todo, pero yo me di cuenta que había algo espiritual raro ahí. Yo era niño, todavía no sabía mucho de lo que te digo ahora. Yo era niño, pero yo sentí, yo experimenté que había algo que estaba moviéndose ahí más allá de lo que él era, de sus propias fuerzas, ¿no? Y conocemos testimonios, sin decir nombres, de gente muy cercana a nosotros que tuvo que liberar a su hermano porque precisamente el hermano decía que estaba poseído del espíritu de Bruce Lee. Una cosa muy impresionante.
gente que queda atrapada literalmente. ¿Por qué? Porque están tan interesados y tan deseosos de buscar esas cosas que te comento, que efectivamente abren una puerta y se meten. No seamos ignorantes. Hay muchas formas de hacer ejercicio, no tiene por qué ser necesariamente un arte marcial. Inclusive tenemos amigos que pueden ser hasta instructores de artes marciales. Yo en lo personal no me gusta. Obviamente el que ya está tocado por el Señor, que ha cambiado, pues a lo mejor puede enseñar ejercicios y hasta defensa personal. Eso no tengo yo nada en contra de eso, ni creo que Dios tampoco lo tenga. El problema es cuando no tenemos la más remota idea de sus raíces, de sus costumbres, de sus pensamientos, de sus prácticas, de sus creencias, y exponemos a los niños primero, pero también nosotros, a todas esas cosas. Está como la yoga. Exacto. La yoga puede ser muy buena en cuanto a ejercicios de estiramiento y que el no sé qué, pero ya una vez que empiezas a darte cuenta y que saluda al sol y que baja no sé qué y que ahora hace el movimiento del no sé qué para que te conectes con que no sé qué cosa. Ya cuando empiezan con eso es porque las personas que están practicando pero enseñando están metidas en meditación. Meditación que a veces le llaman meditación trascendental, que ese es el previo a que la gente se salga de su cuerpo, que es ya otro tipo de práctica. Sí es complicado, o sea, no podemos agarrar y decir, ay, pues es que yo conozco y sé y no sé qué. No, espérate. Primero pregúntale a Dios si vas a hacer algo así, o si tienes a tus hijos en algo así, o si quieres meterlos en algo así. Primero pregúntale al Señor si Él está de acuerdo contigo o con lo que quieres hacer, porque puede pasar que te metas o metas a tu familia en un lío tremendo. Conozco personalmente, mi familia, que se metió a lo que era la meditación, que en ese tiempo también estaba de moda. Se llamaba el método Silva. Ajá, el método Silva, un doctor Silva, que además ellos lo conocieron, yo jamás lo vi ni supe quién era, pero ellos iban a su consulta, él les enseñaba cosas, les enseñaba meditación, respiraciones y que se tenían que bajar al nivel alfa y bueno, que cuando estaban en el nivel alfa podían ir a donde quisieran y hacer lo que quisieran. Gracias a Dios, por más que intentaron, a mí nunca me pudieron llevar al nivel alfa. Yo también quería ir al nivel alfa porque en ese tiempo yo no sabía nada de Dios. Pero nunca pasó, o sea, sencillamente, por más que me tocaban y me hacía mi prima y no sé qué, y yo tenía ganas, yo decía, sí, yo quiero, sí, ¿a dónde me van? Yo quiero eso, ¿no? Yo realmente era una persona que tenía mucha hambre de las cosas sobrenaturales como mucha gente. Dios tenía sus planes, por supuesto. Pero no, nunca pasó nada, pero yo conozco de ellos que sí. O sea, ellos sí les pasaron muchas cosas, vivieron muchas experiencias y de repente nos preocupamos porque también les fue muy difícil recibir a Jesús. O sea, esa parte es la que más me duele cuando ya logramos orar, interceder y predicar y todo, que de repente vemos gente cerrada al Evangelio y bueno, también con consecuencias que a veces no quisiéramos reconocer, que ahorita podemos hablar de ellas, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Así es, entonces muchas de estas disciplinas bueno, que son las artes marciales, el mismo Reiki que estaban preguntando, pues son disciplinas que tienen su origen en el oriente. El Feng Allá, Shui, el Yin Yang, todo ese tipo de cosas son orientales. así es, entonces no es que no haya espiritualidad allá, lo que pasa es que su forma de entenderla es diferente de lo que realmente implica y realmente es algo muy fuerte, muy pesado. Entonces, el permitir, por ejemplo, que te impongan las manos, ¿no? En el Reiki, pues la palabra habla de que tenemos que tener mucho cuidado con la imposición de manos, aunque nosotros las imponemos para sanidad de los enfermos, y aún así lo hacemos con mucho cuidado, porque el Señor dice que no lo hagamos a la ligera. Entonces, en el Reiki, pues se trata de eso, ¿no? De que te van poniendo las manos y todo esto es otra vez una imitación de lo que el Señor dice en la palabra que se haga, ¿no? Entonces, dice que es para que se transmita la energía de la persona que está curando y se trata de curar problemas físicos, problemas emocionales y yo he escuchado testimonios de gente que ha participado también pues sí, de estas sesiones y de verdad que de repente me comentan pues es que ven cosas en la noche y tienen pesadillas,
Pues es Y yo quiero que, agregar algo también de eso que está diciendo mi esposa. La persona que ajá, impone manos a la ligera sin saber, a veces participa de pecados ajenos. ujú, también, Pero también puede ser que así como pretenden sanar, se les pasen cosas de esas personas a ellos. O así sea, es. como no tienen ni idea de lo que es el mundo espiritual, si están disque sanando algo, a lo mejor eso que le están poniendo las manos a la persona, simple y sencillamente se les pasa, les entra. ¿Y qué consecuencia puede haber? Toda clase de cosas. Si nosotros echamos fuera por el Espíritu de Dios un espíritu de enfermedad, ese espíritu de enfermedad se tiene que ir. Así Pero ¿qué es. pasa con ese espíritu de enfermedad? Nosotros tenemos que atarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Ya, se acabó. Pero si en estos asuntos donde no hay entendimiento de Dios, autoridad divina, dirección del Espíritu Santo, nos metemos a tratar de hacer estas cosas, ese espíritu anda buscando, dice la Biblia, una casa donde reposar. ¿Verdad? Y por eso dice que también después de que alguien sea libre de un espíritu maligno, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el espíritu malo no regrese y regrese con 7 peores. ¿No? Entonces, esas ignorancias, ustedes que están viendo esto, ya no las deben de tener. Ustedes deben tener conciencia del mundo espiritual, es real, los espíritus malignos son reales y también una cosa que es muy particular en la Biblia es que los espíritus malignos andan buscando dónde meterse. Ujú, Todas las veces que ves en la Biblia están adentro de alguien. Casi no vas a ver que hay un espíritu maligno que se le presente a Jesús o a alguien solo. Nada más Satanás se le presenta a Jesús. Pero de ahí en fuera, tú no ves espíritus aquí y allá solos. Siempre están adentro de alguien. Y siempre hablan a través de esa persona. ujú. De algún modo entraron. El espíritu de adivinación entró. El espíritu que tenía el Gadareno, los espíritus que tenían el Gadareno entraron. ¿No? Así es. El espíritu sordo y mudo también entró porque lo echó fuera Jesús. Entonces, sí entran y sí hacen cosas. Y el problema de que entren es que manipulan la voluntad, que a final de cuentas ese es el principio de la hechicería y de la brujería, que manipulan la voluntad de la persona y de repente la persona tiene pensamientos que llega a creer que son suyos, pero no provienen de sí mismo y obviamente no provienen de Dios, de algún otro lado tienen que provenir. Y a veces es una ideología rara o yo he oído gente que me dice, es que yo oigo que me dicen que mate a no sé quién o que yo me Sí, mate. Pero es muy fuerte, se la pasan diciéndome, tú no sirves, no vales nada, mátate, mátate. ¿Cómo que mátate? No, 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 no. O sea, ese pensamiento no puede venir de tu naturaleza, ni tampoco puede venir de parte de Dios. ¿Cómo llegó? Ah, eso es lo interesante. ¿Qué práctica hiciste? ¿Con quién te metiste? ¿Qué palabras hablaste? ¿O qué escuchaste? ¿O qué viste? Que abriste tu mente y tu corazón a algo y entró. Ahí vamos a hablar de eso. Hay cosas que puedes ver a través de una película. Las de terror son sí, fantásticas para la gente que le encanta el terror, pero a veces no se da cuenta que en ese temor y en esa zozobra están abriendo puertas espirituales y que los productores de cine muchas veces son gente de ocultismo sí, que aprovechan la herramienta para sus prácticas, así es. por ejemplo. Por ejemplo. Y yo puedo ahí darles testimonio breve. A mí me encantaban, eran las favoritas de, pues creo que de mi familia. Entonces las veíamos, no esas que vomitan verde, para mí eran payasadas, ¿no? Sino que de verdad tú podías sentir ese pavor, vamos a decir, aun Pánico. cuando no hubiera una manifestación aparentemente sobrenatural en la película explícita, vamos a decirlo, este, pero esas películas que de verdad nos hacían sentir un miedo profundo, nos gustaba verlas. Cuando yo me encontré con el Señor y lo recibí y le entregué mi vida, eh, pues yo no sabía que si era mal o que si estaba bien o no, sino que la siguiente vez que se me ocurrió querer ver una película así y empecé a verla, simplemente no pude hacerlo porque yo sentí claramente cómo el Señor se sentía incómodo con que yo hiciera eso. Entonces a mí nadie me dijo que no lo hiciera, simplemente el mismo Señor me hizo sentir que eso yo ya no tenía nada que ver con esas cosas y que no lo viera, que no me convenía. Y así fue, y fue la última vez que yo quise verlo.
pero como les digo, no fue porque me dio miedo, pues miedo era lo que me daba, ¿no? Pero realmente fue porque el mismo Señor me convenció de que eso no era algo agradable a Él y conveniente para mí. Y también les puedo decir que cuando fui a un congreso de jóvenes que estuvieron orando por muchas cosas, pues el Señor me liberó. Y seguramente parte de esas cosas que se fueron de mi vida tenían que ver con estas películas que yo veía, ¿no? Porque yo estaba no nada más abriendo la puerta, sino yo estaba encantada, ¿no? Con experimentar todo lo que se transmite a través de esas películas. Ahora, ahí te voy a dar algo para tu breviario personal, cultural. Te voy a platicar que en la antigua Grecia y en Roma también había un dios que se llamaba el dios Pan. El dios Pan está representado por un fauno, que es un ser humano, ¿verdad? Con pies de cabra y cuernos. Eso es un fauno, ¿sí? Ese es, y el culto al pan tiene muchas cosas feas, horribles, pero una cosa que tenían miedo la gente que sabía de ese dios era que de repente podía salirte en los bosques y te daba el susto de tu vida. De ahí viene la palabra pánico, fíjate. Y entonces, obviamente, este dios Pan, pues es la representación del mismo demonio, ¿no? Finalmente es el típico demonio, ¿sí? O sea, un hombre con piernas de cabra y con cuernos, ¿verdad? Que encanta a la gente y la espanta en un grado tremendo. Bueno, más o menos por ahí. Y para que sepas y conozcas, en Cesarea de Filipo, en Israel, en el pie del monte Hermón, donde nace el río Jordán, había un templo del dios Pan. Y ahí Jesús, en esa zona, fue donde les enseñó a sus discípulos y les dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque ellos le llamaban las puertas del Hades a una caverna precisamente en donde estaba el templo del dios Pan. Entonces, todo esto que te estamos diciendo, que es tan espiritual y tan bíblico y tan real, tienes que conocerlo, ¿sí? Entonces, tiene una raíz en la Biblia. El diablo tiene una maldición sobre su vida, que es que le dijo el Señor, espanto serás. Y para siempre dejarás de ser, le dijo el Señor. Entonces, una de sus características, y por eso es que causa a veces tanto terror, aunque se viste de ángel de luz, es que cuando la gente logra verlo de alguna manera o percibirlo, provoca pánico. Y bueno, eso es un breviario cultural para ti, para seguir adelante con lo que estamos diciendo. Recordemos otras cosas que queremos mencionar. Todo lo que tiene que ver con el control mental o con adjudicarle poderes más allá de sus capacidades normales a las personas es ocultismo, telequinesis, ¿verdad? Es telepatía, pues en fin, cualquier cosa que tenga que ver con este tipo de situaciones. Siempre tienen una raíz y un origen espiritual incorrecto. En este sentido tenemos, por ejemplo, la práctica de la cientología, ¿no? Que también ha cobrado, dianética se llama también, ha cobrado un gran auge. Hay todo un asunto acerca de esto, hay actores muy famosos que están metidos hasta el tope con esto, inclusive han promovido películas y cosas que están relacionados con esto. Conocemos unos casos que ahorita te voy a platicar. Yo creo que los testimonios ilustran mucho. Sí. Yo tengo un amigo que hace muchos años trabajó en la Secretaría de Gobernación y ellos se dedicaban pues a cuidar que las publicaciones y ciertas cosas que se emitían estuvieran correctas de acuerdo a los lineamientos y que cumplieran con los requisitos de la ley pues para que fueran lícitas, ¿no? Entonces ahí por ejemplo les llegaban los reportes de pornografía y cosas que ellos tenían que detener o clausurar. Pero les llegó un caso de una persona que les escribió para exponer su propio caso. Estaba denunciando precisamente a la dianética o cientología. Le prometían, como siempre, que si entraban en ese grupo, pues les iba a ir súper bien, que todo iba a ser maravilloso, que todo iba a ser genial y que tenía que hacer ciertas cosas. Y bueno, fue creciendo un poco en el asunto hasta que como que por la razón que sea, simplemente dijo, no me parece. Porque algo que pasaba mucho era que les pedían dinero y cada vez les y de repente ya parecía que no había forma de detenerse y seguían pidiendo dinero. Entonces esa persona dijo, no, y a mí ya no me interesa, con permiso. Le dijeron, no, no, si no es tan fácil que te salgas porque tú ya eres parte de nosotros. No, ya no me interesa. Y lo empezaron a acosar y luego lo empezaron a perseguir y en su casa.
Total que era un acoso tan grande que él dijo, me voy a tener que escapar como sea. Y entonces, sin decir nada, se fue a vivir a otro país, fuera de México, del otro lado del mundo, y se desconectó de la familia, de los amigos, no escribía cartas, no hablaba por teléfono con nadie para que no lo localizaran, porque a él le habían enseñado que eso, que aunque él se escondiera, él no iban a poderse deshacer de ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo iban a encontrar, porque ese poder que ellos tienen era suficiente para eso. Fíjate. Entonces pasó un tiempo donde no, él estaba tranquilo, no había pasado nada, y un día empezó a oír primero en su mente, ¿no? Que le decían, y esta persona pensó que era su imaginación, dijo, no, estoy psicótico, ¿no? Entonces, pero no, volvió a escuchar, ya te encontramos. Entonces se empezó a sacar de onda hasta que un día, de repente, ya lo que ocurrió fue que le hablaron por teléfono y le dijeron, ya te encontramos. Ajá. Y esto es impresionante porque cuando ya le dijeron, ya te encontramos y le hablaron por teléfono en ese otro país, en ese lugar donde nadie lo conocía, obviamente ya le preocupó mucho. Y empezaron a amenazarlo. Ya con esa llamada telefónica ya lo empezaron a amenazar de muerte, de persecución, o sea, muchas cosas. Entonces, desesperado fue que escribió esta carta. A esto me lo platicó a mí este amigo porque nos tocó, no, sin decir nombre, simplemente nos decía, pasó este caso y quiero que lo sepan porque la gente tiene que saber en qué se está metiendo, ¿no? Entonces yo espero en Dios que esto que te estoy diciendo te sirva para que tú también sepas que hay un montón de cosas que desconocemos a veces y que parecen inocuas y no lo son. Y a mí me preocupa porque yo aquí en Texcoco, cuando llegamos, teníamos unos vecinos y de algún modo nos enteramos que estaban bien entusiasmados con la Dianética, ¿verdad? Sí. Y es que les prometían que iban a tener un crecimiento de coeficiente intelectual impresionante, porque siempre las promesas son maravillosas, ¿no? Vas a ser más que los demás, vas a ser mejor que los demás. ¿Les suena conocido el argumento? Siempre es así, sí. Siempre. Y siempre es más que los demás y mejor que los demás. O sea, la idea de estas personas, y pasa lo mismo con los masones, y pasa lo mismo con cualquier otra cuestión de este tipo, que ahorita lo estamos tratando de una manera muy así como te platico. Ya si nos vamos a puntos y comas, a explicar cuáles son sus principios y sus bases, te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas que no corresponden para nada con lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, y que además entras en un problema, porque la obligación que nosotros tenemos es de obedecer a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando tú y yo no obedecemos, lo que ocurre es que entramos en rebelión. Y la rebelión provoca que quedes atrapado por espíritus inmundos. Es lo que vemos en la Biblia. Ahorita no tengo tiempo de comentarte todo el pasaje, así pero le pasó al rey Saúl, ¿no? Él entró en rebelión y quedó atrapado por un espíritu inmundo y terminó hasta consultando a divinos, ¿no? Siendo un hombre que originalmente pues tenía temor de Dios. Así es. Entonces, de hecho dice en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, imagínense, es un pecado, no nada más es un problema, es un pecado. Y lo está comparando aquí en la palabra el Señor con la adivinación, que también es un pecado y es algo muy pesado. Entonces, sí es importante que nosotros ubiquemos la raíz de las cosas que hacemos, ¿no? Porque a veces queremos pensar que pues no tiene nada de malo, ¿no? O qué puede pasar, ¿no? Si a mí esto me gusta, ¿cuál es el problema? En realidad, cada cosa que el Señor nos dice en la palabra que no hagamos tiene un fundamento y como les decía en alguna de las clases, todos los límites que el Señor nos pone en la palabra son por nuestro bienestar, por nuestra seguridad, para que nos vaya bien, aunque de repente no lo comprendamos. Y bueno, yo recalcando con eso, pues anótale, ¿no? Ya te dije la cientología, te anuncio, te digo la nueva era, la metafísica, todas esas prácticas, esas ideologías,
te atrapan, te retienen. Igual hay gente que bien linda, ay no, sí, una fuerza superior y todas las cosas y los objetos son nuestros hermanos y hay un rollo ahí y las piedras son nuestros hermanos. Y yo dije, ay Dios mío, pues, o sea, no, no es así. Entonces, claro, yo estoy así como enfatizando cosas que me parecen exageradas. Obviamente los argumentos que dan son diferentes, más Sí, profundos, más convincentes, ¿no? Pero en realidad te alejan de Dios y te apartan de su camino y hacen que la gente esté completamente atrapada con una ideología que se vuelve una fortaleza, que es lo que estamos diciendo, así que no es, puede penetrarse fácilmente. Y el Evangelio a veces cuesta trabajo compartírselo a esas personas. así es. La teosofía, la chamanería, que es lo que muchas veces ocupan las personas que hacen ritos prehispánicos, ¿verdad? A nosotros nos tocó ver una vez, llevábamos a unos amigos allá a Tezcutzingo, en la parte de arriba, íbamos a, pues, a enseñarles la zona arqueológica, ellos vienen de Estados Unidos, y llegamos y justo estaban en era un bautismo de una niña. Sí, Bueno, le llamaban bautismo, ajá. o sea, le estaban poniendo nombre, no había agua ni nada, ni nada. Entonces, cuando llegamos, ellos se preocuparon mucho porque había unos danzantes que estaban como en la tercera plataforma Sí, hasta arriba y estaban. cuando vieron que nos acercamos, se bajaron pero volados. O sea, pues ¿qué esconden, no? Si están haciendo algo inocuo, que no tiene ningún problema, porque se esconden. Entonces bajaron corriendo, volados. Nosotros nos hicimos pasar por turistas, aunque estábamos orando en lenguas todo el tiempo. Obviamente a quienes estaban ahí de los más metidos en el ocultismo, luego se dieron cuenta. Normalmente estaban vestidos de otra forma y traían plumas y traían unas cosas así como de piel bien raras, ¿no? Yo me di Aquella cuenta porque nos música que quedaban viendo. estaban tocando instrumentos igual Sí, prehispánicos. prehispánicos y flautitas y tamborcitos y no sé qué. Y de repente yo sentí esa atmósfera que he sentido con la gente que practica Nueva Era, que es así como que, ay, todo es lindo y maravilloso y parece que están iluminados con todo el sol y todo eso es precioso. Y es que le estamos poniendo a nuestra hija No me Xochiquetzal o acuerdo, no pero sé la qué tenían en medio nombre, de plumas y de de flores fuego, y de fuego. fuego. Fuego, plumas y flores. Todos estaban vestidos de blanco con unas bandas de colores. En fin, o sea, una práctica rara, obviamente nosotros oramos, pero también empezamos a orar para anular cualquier conjuro, profecía, declaración, proclamación que estuvieran haciendo en contra de Texcoco, de México, de lo que sea. Si nada más estaban haciendo eso que dicen que hacían cultural y que sus rollos, ¿por qué se esconden? ¿Por qué se bajaron corriendo? ¿Por qué trataron de dejar de que no estuviéramos viendo lo que estaban haciendo? Porque querían como taparlo. Sí. Entonces dices, ok, algo está aquí. Obviamente nosotros sabemos perfectamente bien, pero la gente que no sabe tiene que saber. Hay cosas que se hacen que parecen buenas y que no tienen nada de bueno. Apréndetelo, por favor. Aún tienes que tener cuidado. Nosotros, por ejemplo, hemos ido, no sé, a Tajín y hemos visto a los voladores de Papantla 1000 veces bajarse, pero ellos también están metidos en rollos. Yo me cubro con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y siempre digo, yo anulo cualquier cosa que estén provocando estas gentes contrario a Dios en el nombre de Jesús. Y bueno, Señor, ten misericordia porque muchos de ellos no saben ni siquiera lo que están haciendo, otros sí. O sea, tienes que entender que en el ocultismo hay de dos. Los engañados, atrapados, que esa gente pues con el favor de Dios la podamos ayudar a salir. Y luego están los más difíciles, que son los que saben perfectamente bien lo que están haciendo, lo hacen a pesar de que lo saben y lo hacen porque pretenden tener más dominio y más poder. Le pasa, por ejemplo, a los santeros. Los santeros lo hacen, los santeros hacen un montón de prácticas que hacen para ganar más poder, para que el espíritu que los guía o los espíritus que los guían estén bajo su dominio según ellos. Nunca es así, pero bueno, ellos creen que los tienen bajo su dominio, adivinan y ven cosas y sí, están metidos en el mundo espiritual genuinamente, pero de manera ilícita, de manera incorrecta, de manera que no es correcta ni agradable delante de Dios. Entonces eso quiero que también lo anotes y lo tengas claro. Así es. Y bueno, nada más como comentario, a veces escuchamos cosas terribles, porque de verdad estas personas hacen cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, los santeros. Y necesitamos nosotros nada más entender y recordar que todo esto busca falsificar las cosas que hace Dios, el poder de Dios, pero la autoridad que Dios nos ha dado como sus hijos y el poder que el Señor puede manifestar
a través de nuestra vida y por medio de nuestras oraciones no se compara para nada con lo que esta gente hace. De hecho, el Señor nos ha dado autoridad y lo vamos a ver ya también a más a detalle en otras clases, pero queremos que ustedes se queden también con esa paz. Estamos hablando de cosas que de verdad manifiestan un poder que no puede ser humano, que va más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos hacer, pero el Señor nos ha dado como sus hijos autoridad también para poder reprender las obras de las tinieblas, a los demonios. Él nos tiene guardados, ¿no? Protegidos, ha puesto ángeles a favor de nosotros para que nos defienda, nos ha dado su nombre. Entonces, aunque estamos hablando de cosas fuertes, nunca se nos pierda de vista que el Señor es por sobre todas las cosas. Aún Él creó al que ahora es nuestro enemigo, ¿verdad? Pues claro que no era el propósito, pero por mucho poder que puedan manifestar Satanás y sus demonios a través de la gente que hace estas prácticas, jamás va a poder ser mayor que el poder de Dios y que su autoridad. No quiero dejar terminar esta clase sin decirte algunas otras cosas que no quiero que se me pasen, porque una cosa que tienes que entender es que cualquier ideología religiosa que no le da el lugar apropiado a Jesús es una ideología que está distorsionada o pervertida. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber religiones que hablen de Jesucristo. De hecho, los santeros hablan de Jesucristo, para acabar pronto. Pero bueno, ellos no estamos pensando en ellos. Pero hay religiones que no reconocen que Jesucristo es quien es. O sea, es decir, es Dios hecho hombre. Sí. Hay religiones que no reconocen que Él es el Redentor, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, tú tienes que saber, y se los digo a todos, que una persona para aceptar a Cristo tiene que reconocer que es Dios, que es hecho hombre, que murió por nosotros, que resucitó al tercer día, que venció a la muerte y al pecado. ¿Me explico? Es lo que confesamos. Cuando oramos y le decimos a la gente, y te digo a ti, oye, te quiero invitar para que le entregues tu vida a Jesús. Entonces, yo te animo y te digo, bueno, repite estas palabras y entonces te llevo una oración donde estás confesando estas cosas. Bueno, hay ideologías, religiones cristianas, entre comillas, que son totalmente diferentes. O sea, no creen eso. Jesús existe en el escrito, pero Jesús no es Dios, ni es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, los musulmanes reconocen a Jesús, pero su Dios, que es Alá, no tiene hijos. Entonces no es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios se manifiesta de esa manera, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y una de las personas de Dios es Jesús, es su Hijo, y entonces ellos en sus enunciados dicen, Alá no tiene hijos. O sea, con eso están diciendo, el cristianismo es una aberración, hay que acabar con el cristianismo y no aceptar el cristianismo y destruir el cristianismo. Y independientemente de eso, los principios que se manejan en esa y en otras cosas, pues son contrarios a los principios de amor, de justicia, de paz, de benevolencia, etcétera, que Dios plantea, ¿no? Pongo un ejemplo. Pero también está, por ejemplo, las religiones unitarias, como los testigos de Jehová. O sea, los testigos de Jehová dicen que el único Dios es Jehová. O sea, Jesús no es Dios y el Espíritu Santo tampoco es Dios. Entonces esa denominación, bueno, no denominación, esa ideología religiosa, pues no reconoce a Cristo como debe ser. Es decir, dice la Biblia que probemos los espíritus. Si algún espíritu no confiesa que Jesús es Dios hecho hombre, es lo que dice la palabra. Dice, no es de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es del Señor. Entonces, aunque tengan un montón de conocimientos y estructura y se conozcan escrituras, bueno, hasta mejor que a veces que algunos cristianos, sí, ¿verdad? Sí. Y te las andan recitando, a la mera hora no tienen una relación con el Señor, no conocen a Dios, no entienden quién es el Espíritu Santo y no reconocen a Cristo. Aunque te lo mencionen, ¿eh? Porque cuando te tocan a tu casa te dicen, no, sí, te enseñan dibujitos, ya aparece Jesús y los niños y todo parece muy lindo, pero no están realmente creyendo quién es Jesús conforme a las Escrituras. Así es, y necesitamos tener mucho cuidado con eso.
a veces la gente que no está todavía firme o que no se ha realmente pues dedicado a leer la palabra del Señor, a conocer lo que dice, llega a confundirse, ¿no? Y a Claro, veces nos han preguntado, mucho. pues estoy yendo, por ejemplo, ¿no? Me decía una vez una persona, estoy yendo, a la iglesia de los mormones porque de repente pues no he podido venir, pero Como si fuera lo mismo. ajá, entonces pues no, no es lo mismo, ¿no? Y en alguna ocasión otra persona también me decía, ¿no? Sí, es que están con los testigos de Jehová algunas personas de su familia, dice, pero no importa porque pues es lo mismo y lo importante es que busquen a Dios. Y yo decía, Dios Sí, es mío, importante buscar a Dios, pero de verdad, al que... necesitamos conocer la verdad, que es Jesús, Quiero decir ¿no? Y algo. No se trata de que nosotros estemos diciendo, es que nosotros tenemos la verdad. No, no, la verdad es Jesús. así es. Entonces, se trata de conocer la verdad a la persona que es la verdad, ¿no? Entonces, no es que cada quien tenga su verdad, o yo tengo mi modo, y luego la otra. El que determina la forma como debe ser buscado no soy yo, es Él. Cuando nosotros hacemos las formas es una religión. Y la religión es la respuesta al vacío del hombre por su caída, cuando se separó de Dios y buscando una explicación y un ser superior. Y entonces crean lo que se llaman las religiones. Hay muchas. Pero hay una forma que es la que Dios ha determinado, que es la que debemos buscar. Pero sobre todo tenemos que buscarlo a Él, a su persona, la persona de Jesús. ¿Ok? Entonces, esto te lo revela el Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que tienes al Espíritu Santo? Bueno, pues es parte de lo que tienes que pedirle, ¿verdad? Una vez que reconoces a Jesús, Espíritu Santo, ven, y el Espíritu Santo me da un sello, el Espíritu Santo me da testimonio que soy hijo de Dios, y me revela las cosas y me afirma las cosas. De tal modo que si yo estoy sinceramente creyendo en el Señor y obedeciéndole, todo se empieza a aclarar. Todo empieza a caer. A mí me encanta cuando la gente ya que está viviendo esto lee la Biblia y me dice, es que yo entendí esto y vi aquello. Y cuando ves, está entendiendo bien, está recibiendo bien, está comprendiendo bien. Le amaneció, decimos a veces, ¿no? Porque claramente está viendo la palabra como debe ser. También me ha pasado lo contrario. Hay gente que me ha llegado, es que estoy leyendo y entendí esto y está todo chueco, ¿no? Y es que leí así y todo está chueco. Entonces yo digo, esta persona no le ha amanecido porque no entiende nada. Todo lo ve chueco, lo ve distorsionado y no, es que estoy seguro porque es que mira, yo veo y está metían así, ¿no? Yo decía, sí, pero es que el sentido de la palabra es otro. Eso está equivocado. ¿Y tú por qué me dices eso? Me decía. Pues porque el sentido de la palabra, yo le explicaba, mira, es así, es asado, el Señor esto, pero hay cosas que no son nada más pensamiento, hay cosas que se dan en testimonio en el espíritu, adentro. Y el problema de estas prácticas es que llevan a tener como una venda aquí en la mente y también en el corazón. Entonces la verdad no penetra, no entra, no se recibe. Y luego de lo peor, generalmente estas personas se sienten atacadas cuando les hablas de las cosas que son verdaderas. Y no porque llegue uno, está mal si tú digas, no, es que tú estás mal porque tú esto. No, no, no. Tú hablas la verdad. La verdad es luz. Y la gente que está en tinieblas puede recibir la luz. Si está tan atrapada, hay que interceder, como te dije al principio. Ya casi estamos terminando. Hay que interceder por esas personas para que les amanezca, para que puedan abrir su corazón y entregarles su vida a Cristo. Claro que sí, yo creo que alguien intercedió por mí porque estaba yo en la luna y yo creo que por mi esposa también y así. O sea, hay gente que se dedica a interceder por otros, ¿no? Entonces, anótalo, por favor. La angelología, ya lo habíamos mencionado, pero te lo vuelvo a repetir. Hay que el ángel de la paz, el ángel de la buena suerte, el ángel de aquí y el ángel de allá. Sí, sí hay ángeles. Y sí tenemos ángeles que nos protegen. Y tenemos ángeles puestos por Dios. Pero no es una relación así como, yo lo puedo invocar, o le puedo poner una vela, o lo puedo... No, así no funciona. Yo le hablo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios, es el Señor de los ejércitos, Él manda a sus ángeles, Él me guarda, me bendice, manda ángeles para protegerme y para muchas cosas, ¿no?
y sabemos que están ahí. Y eventualmente el Señor nos los permite a lo mejor ver de repente. A mí me ha tocado ver ángeles, pero no es algo que yo busque como si fuera un sustituto de Dios o un paso intermedio entre Dios y los hombres. Dice que el único que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo. Los ángeles están así con nosotros como al mismo nivel. Y están, claro, ellos ven otras cosas, tienen un poder manifiesto, pero hablando el sentido de que no los debemos de ver hacia arriba, sino tenemos que verlos como colaboradores, que colaboran con nosotros en la obra. Hay cosas que no pueden hacer, hay cosas que sí pueden hacer, y eso lo vamos aprendiendo, y nos vamos pudiendo relacionar de mejor manera con ellos. Así es. Bueno, pues creo que en general ya te dimos una cosa más en forma. Pero mi esposa me decía con toda razón, ya estamos sobre el tiempo, pero quiero que hagamos una oración, pues para que oremos y terminemos renunciando a lo que hicimos mal, que Dios nos abra nuestros ojos, mi vida. Así es. Es importante que, yo sé que algunos de ustedes ya han orado de esta manera, pero es muy importante que nosotros hagamos una oración específica para renunciar a estas cosas. Obviamente es voluntaria, ¿verdad? Pero los invito a que lo repitan en voz audible, que se alcancen a escuchar por lo menos ustedes, y que lo hagan pues con toda seriedad, ¿no? Y que pongan atención a lo que están orando, no nada más repitan sin conciencia, sino pongan atención a la oración. Señor, en el nombre de Jesús, sí, Señor. En este momento, Padre, sí, Padre, te pedimos perdón. Perdónanos. Por habernos involucrado Sí, en Señor. prácticas Por habernos involucrado que en son prácticas ajenas a ti, que tienen a que ti, ver con el ocultismo, Señor. que tienen que ver con el ocultismo, Algunas Señor. ya las mencionamos, tal vez otras no, pero cada quien, Señor, yo te pido Sí, que ahí Señor. donde están, tú les muestres, Señor, y traigas a la memoria, Señor, porque tal vez alguien no recuerda. Te pido que tú les recuerdes, Señor, si hay alguna cosa en la que Sí, Padre, se hayan en el nombre de involucrado Jesús. alguna vez o que hayan incluso practicado en el pasado, Señor. Señor, perdónanos, Señor. Te pedimos perdón por cada una de Padre estas Santo, prácticas, en el nombre Señor, de Jesús. por haber abierto la puerta a espíritus que son Sí, contrarios a ti, Señor, Sí, por Padre haber tenido curiosidad de cosas Así que, es. que no teníamos por qué haber querido investigar, o si Así tal es, vez Padre. acudimos, Señor, a cosas tratando de manipular En las el nombre de situaciones Jesús. o la voluntad de otras personas. Perdónanos, Sí, Señor. Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. Perdónanos. Señor, yo me arrepiento en esta Te hora pido perdón, y Señor. te pido perdón, Señor, y Me decido arrepiento, Señor. no volver a involucrarme jamás Nada. en ninguna de estas prácticas Ninguna, Señor. que son contrarias y desagradables a ti, Señor. En el nombre de Jesús, aunque mi familia las practique todavía, Sí, Señor. aunque me quieran obligar a practicarlas, yo decido, Señor, Sí, Señor. agradarte a ti y no volver a hacerlo más, Padre, Así en el es, nombre Padre. de Jesús, En el nombre Señor. de Jesús. Padre, en este momento yo renuncio a las consecuencias Sí, Señor. que estas prácticas pudieran haber traído sobre mi vida, Señor, en el nombre, de, Jesús, Señor, a cualquier supuesto beneficio, Señor, que haya maldición. venido, o a cualquier maldición Sí, que haya venido En como el nombre de consecuencia Jesús. de haber practicado estas cosas sobre mi vida o sobre mi familia, Sí, sobre mi Padre descendencia. Yo renuncio a Sí, eso, Señor Señor, en el nombre de Jesús, En el y nombre me de Jesús. someto a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Yo quiero hacer una oración, esta no la tienes que repetir, solo escúchala. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo con la autoridad que tú me has dado, rompo todo yugo, cadena, atadura, ligadura de impiedad, reclamo espiritual que haya por causa de alguna práctica de ellos o de sus familiares, padres, abuelos, antepasados, cualquier persona aún ajena o cercana, Señor, cualquier palabra o declaración, relación, convenio que hayan hecho o establecido a través de estas prácticas, Señor, yo la rompo ahora en el nombre de Jesús. Por el dedo de Dios lo echo fuera, todo espíritu inmundo, toda persecución
persecución demoníaca, cualquier cosa que el enemigo haya querido tomar como elemento para atar, para mantener, para cautivar, yo lo rompo ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús. Hablo paz donde no la había, arranco todo lo que estaba mal, hecho fuera de su vida, pero de su casa, todo espíritu inmundo, toda influencia demoníaca, toda enviación, aún espíritus humanos, yo te pido, Dios, que mandes ángeles para que los arresten y no permitas que penetren, que entren y mucho menos que prosperen aquellas cosas que han enviado o hecho en contra de ellos. Aplico estos no solo a los que están escuchando, a toda la gente que es parte y forma de nuestra congregación o que está visitándonos a la hora de ver esta transmisión. En el nombre de Jesús, cancelamos y rompemos cualquier cosa que se haya levantado en su contra en el nombre de Jesús. Por el Espíritu de Dios, hablo libertad, hablo sanidad, hablo salvación. Yo no permito que el enemigo robe la salvación de ninguno de los miembros de las personas que están aquí, sus familias, ahora en el nombre de Jesús. Hablo libertad y hablo salvación y declaro el poder de la sangre de Jesucristo absoluto, total y completo. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues que esta palabra y esta oración llegue hasta tu vida y tu corazón. Y bueno, pues con el favor de Dios nos vemos la semana que entra. Ya nos tocaría hablar ahora un poco del poder de Dios que tenemos para hacer todas las cosas que Él nos ha mandado. Que Dios les bendiga mucho y que pues con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Que pasen una excelente noche, que descansen y los vemos el domingo. Sí, nos vemos el domingo los que nos vemos el domingo. Así es. Nos vemos. Hasta luego.